que a pesar de la pandemia seguimos en esta línea y en esta línea sobre todo de poder compartir con ustedes esto que siempre es una alegría, que es presentar un trabajo colectivo, que es presentar un libro de la colección Derechos Sociales y Políticas Públicas, que es una colección de la editorial Biblos, que hace muchos años que venimos ya produciendo en esta línea, hemos creado y dirigimos junto con Gustavo Gamayo esta colección, ya tiene 10 libros en la colección y es precisamente poner en agenda los temas que hoy nos convocan en este libro, que además tiene una particularidad, este libro que ustedes tienen para compartir, que es el libro de la agenda emergente de las políticas sociales, donde pusimos el foco en la región metropolitana y dentro de la región metropolitana también en algunos de los ítems que considerábamos centrales. Toda la organización en torno al transporte, la organización en relación a los cuidados y particularmente las problemáticas vinculadas a las violencias contra las mujeres. Como les decía, este libro es el producto de un proceso de investigación que llevamos adelante de manera interdisciplinaria entre la Universidad de Buenos Aires, representada por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, con sede en el Instituto Gioja, que fue la sede de este proyecto de investigación, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales también de la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional de San Martín, particularmente con el equipo de transporte dentro de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno, y también con la maestría en Derechos Humanos y Género y Relaciones de Familia en la dirección de Graciela Di Marco. Pero a su vez también esto fue una línea de financiamiento de este proyecto interdisciplinario en el marco de lo que desde la Agencia de Ciencia y Técnica y el CONICET financian los proyectos de desarrollo tecnológico y social, que conocidos en la jerga por los PDTS. Entonces este es un PDTS, uno de los primeros PDTS con financiamiento compartido por CONICET, y que tuvo una organización adoptante, que en este caso fue el equipo latinoamericano de justicia y género, y que participó activamente dentro del proyecto. Y uno de los tantos resultados del proyecto, porque tuvo múltiples resultados, era precisamente poner en agenda estas temáticas que nos comprometían en relación a esta agenda de investigación, que se resume en este título, donde estamos poniendo en acto esta agenda de investigación, pero que además también proponía una línea de trabajo conjunto, una línea de trabajo con decisores públicos, con decisores legislativos y además también con operadores judiciales. Y esta es una línea que particularmente. Entonces, en el interín del trabajo tuvimos muchos encuentros, actividades conjuntas, actividades de incidencia también que podemos llevar adelante, y parte de esto también queda recogido en este libro. Quiero nombrar en el orden alfabético a todos los autores del libro. Muchos están aquí, otros han tenido algún problema de agenda que no nos han podido acompañar, antes de dar lugar a nuestras comentaristas de lujo que tenemos en esta presentación. Los autores del libro La agenda emergente de las políticas sociales, movilidad urbana, cuidado y violencias de género son Pilar Arcidiácono, Ángeles Bermúdez, Julián Bertranú, Lucía Capelli, Graciela Di Marco, Carla Galeota, Gustavo Gamayo, Natalia Gerardi, Lucía Martelote, Natalia Neri, Laura, yo, Valeria Talarico y María Andrea Boria. En este equipo, pero que además el trabajo de investigación no se concentró solamente en el libro, sino que también hubo muchos investigadores que trabajaron conjuntamente en este proceso de trabajo conjunto que dio motivo al libro. Entonces, en esta idea, y para no robar mucho tiempo más, porque nos interesa centralmente contar con los comentarios, los disparadores, las agendas comunes que tenemos con las comentaristas que hoy nos acompañan, tenemos que pedir y expresar una disculpa por parte de Karina Batiani, que no nos ha podido acompañar hoy, que está con un problema personal y se disculpó por no poder acompañarnos hoy. Pero hemos pensado también nuestras comentaristas en clave de ir abriendo esa agenda. Nuestra idea como equipo siempre, y en este proyecto donde nos involucramos con otros equipos de trabajo de larga trayectoria, es precisamente construir las posibilidades de agendas.
Es una agenda emergente, pero es una agenda muy necesaria. Y el libro, si bien se terminó antes de la pandemia del COVID, pandemia que nos está atravesando, más que nunca esta agenda emergente es una agenda que nos posibilita también ese diálogo necesario con pensar una agenda post pandemia, ojalá, o en todo caso, este tránsito el cual llevamos ya más de un año, y cómo vamos a poder seguir estableciendo ciertos puentes, cierta vinculación en esto que desde el equipo y desde nuestros queridos socios en la investigación que llevamos adelante, atravesamos por enfoque de derechos humanos y enfoque de género. Entonces, sin más, quiero presentar a las dos comentaristas que tenemos hoy, más la participación, y agradecemos muchísimo a Pilar Arcidiácono, investigadora del equipo, investigadora CONICET, doctora en Ciencias Sociales, que ella va a participar presentando algunos también de los temas que ha disparado esta agenda que se refleja en el resultado del libro. Pero en primer lugar vamos a tener a la doctora Andrea Gutiérrez. Andrea Gutiérrez es investigadora de CONICET. Tanto Andrea como Laurana son dos investigadoras de larga trayectoria, entonces les he pedido por favor una dispensa de no llevar adelante su currículum, simplemente mencionarlas, investigadoras de CONICET, en el caso de Andrea, pero además también dirige el Instituto de Transporte de la Facultad de Filosofía y Letras, y ha sido un espacio y un instituto con el cual tuvimos mucha interacción en algunos de los tramos del proyecto. Así que agradecemos muchísimo a Andrea su participación. Y también nos acompaña Laurana Malacalza. Laurana Malacalza viene de una larga tradición en el campo del estudio de las violencias de género. Nos hemos encontrado en múltiples espacios, es sumamente conocida. Y hoy tenemos la suerte que está en la Subsecretaría Integral de la Violencia por Razones de Género de nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y es una alegría también que nos pueda acompañar Laurana. Y Pilar ya la nombré y también. Así que el orden de presentación va a ser primero Andrea, luego va a seguir Pilar y va a cerrar Laurana. Así que sin más, les dejo la palabra a Andrea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en la persona de Laura, a todos los autores de este libro tan rico y tan denso, que tengo el agrado de poder comentar. Trataré de enfocarme en algunos de sus aspectos, ¿no? En aquellos que me resuenan a mí por mi eje de trabajo, que es el que mencionó Laura sobre el transporte y movilidad y su relación con el territorio, y que creo que pueden hacer desde lo personal, digamos, aquellos que más me han resaltado o motivado o me han parecido pertinentes para ilustrar la relevancia que encuentro en el libro. Espero que luego ustedes amplíen con sus propias lecturas el recorrido de esas páginas. Así que bueno, me voy a permitir la licencia inicial de poner un poquito en contexto de producción a la obra, ¿no? Como dijo Laura, nosotras tenemos unos cuantos años de ejercicio, digamos, en la academia, y lo que mencionó Laura acerca del PDTS, como se conoce, ¿no? De esta línea de financiación a la investigación como transferencia social, es algo nuevo. O sea, cuando yo era más joven, esto no existía, ¿no? Y habla de un nuevo contexto institucional que apunta a recuperar la investigación como un proceso que no es exclusivo de la academia, ni mucho menos, y que es un proceso en el cual es sumamente necesario e indispensable articular con otros actores múltiples y diversos, como bien lo ilustra el ejercicio de construcción de este libro, ¿no? Desde organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo de la Nación, o organismos internacionales como la División de Asuntos de Género de la CEPAL, o la Fundación FIA Foundation y la CAF, la Corporación Argentina de Fomento, que fue justamente el ámbito, digamos, que dio lugar a esa interacción, a esa agenda compartida que mencionó Laura
siendo Leda Pereira, un miembro del programa de Transporte y Territorio, la que dirigió el estudio en la investigación Ella se mueve segura para la región metropolitana de Buenos Aires, y que tuvo el aporte tan importante, ¿no?, de recuperar lo que es la inseguridad en el transporte público con enfoque de género, y en particular las violencias vinculadas con el acoso, ¿no?, que son temas que recupera y trata el libro. Eso por un lado, digamos, ¿no? Y por el otro también, en cuanto al contexto de producción del libro, me permito la licencia de recuperar algo nuevo para este campo, sobre todo refiriéndome al campo de la investigación y del trabajo en transporte y movilidad, que es que la cuestión de género no es solamente una cuestión de agenda para nosotros, sino que es parte de una experiencia de vida, ¿eh? Para las investigadoras o profesionales que trabajamos en estos temas. Es un campo que históricamente fue predominantemente masculino, puedo hablar largamente sobre eso. Y una cosa nueva, no es solo la mayor presencia de mujeres como investigadoras, tal el caso de Natalia Neri o de Lucía Capelli, que son autoras del libro, en particular del capítulo de movilidad, y a quienes tengo el gusto de conocer desde sus inicios profesionales, sino que también estas mujeres jóvenes son parte del staff de decisores, o sea que han dado un paso adelante por sobre mi generación y han podido pasar a ocupar estos puestos en la toma de decisiones, lo cual me parece que son dos aspectos que hablan de la temática y que vale la pena recuperar, porque eso no lo van a leer necesariamente en el libro. Bueno, ahora sí me voy a poner mi tiempo, porque yo estoy improvisando ahora de volver a la vieja usanza, no armé PowerPoint y yo hablo mucho, así que me voy a poner los 15 minutos. Para recuperar alguno, voy a recuperar tres cosas, van a ser muchas más de tres, pero tres núcleos temáticos, algunos aspectos que me parecen valiosos para resaltar del libro, uno sobre la metodología, otro sobre sus hallazgos, y por último, algunas puntas que noto particularmente relevantes para colaborar en esto de aportar una agenda de políticas sociales en este eje de transporte y movilidad. Con respecto a la temática, digamos, de este capítulo en cuestión, que tiene un eje central en la cuestión de la accesibilidad a los centros educativos del área metropolitana, ese es el tema propuesto, digamos, me parecen unas 4 o 5 cuestiones muy relevantes desde el punto de vista metodológico para destacar. Una primera es que se observan los viajes por estudio, que en el campo del transporte y la movilidad son de esos motivos de viaje poco prestigiosos, digamos, ¿no? Siempre es la movilidad por trabajo, la cuestión de la reproducción económica, la que tiene y ha tenido tradicionalmente más énfasis, obviamente también vinculado con los predominios disciplinares en este campo, más anteriormente, ¿no? Con más peso en la ingeniería, en la economía, y esta cuestión de haber iluminado y diagnosticado el viaje por motivo estudio habla ya de otro enfoque de pensamiento, ¿no? De abordaje, y genera una evidencia nueva, evidentemente, al conocerlo. La otra cuestión que me parece metodológicamente muy importante es que han trabajado con apertura por grupos etarios. Esa es otra decisión metodológica que también ilustra un enfoque de pensamiento, ¿no? Observando cómo la movilidad y las condiciones de acceso a derechos son diferentes a lo largo del ciclo de la vida, y esto particularmente han destacado muy bien los cortes que corresponden a la educación inicial, primaria y secundaria, todas abarcadas por la legislación como parte de la enseñanza pública y gratuita en nuestro país. Un tercer aspecto que me parece interesante es la unidad de análisis que han tomado. Habitualmente en este campo se trabaja sobre viajes, ahora ya no tanto, el giro de la movilidad es esto que apunta a
hacer énfasis en recuperar a las personas y sus experiencias y demás, pero en este caso ellos trabajan con el hogar comunidad de análisis, ¿no? Y entonces eso les ha permitido recuperar estos viajes asociados al cuidado, o sea, no solo el viaje del estudiante en el acceso, ¿no? En la accesibilidad a los centros educativos, sino también el de quienes los acompañan, dando justamente ahí un lazo importante en cuanto al enfoque de derechos con el enfoque de género. Por último, hay un punto que me parece también muy destacable y valioso en lo metodológico, que es haber dado utilidad a la encuesta de movilidad domiciliaria del 2009 y 2010, que es con la que han trabajado, que es una fuente de datos oficial, pública, representativa estadísticamente a nivel del aglomerado. La anterior encuesta había sido del año 72 para la región metropolitana. Esto tiene un valor muy significativo y son fuentes de datos oficiales que, si bien hoy ya tienen unos cuantos años, pero el censo también lo tiene, siguen siendo irreemplazables para conocer tendencias macro de toda la diversidad de modos de transporte y motivos de viaje y distintas edades, como les digo, a un nivel estadísticamente representativo. Y acá no solo trabajaron con características tradicionales, ¿no? Como la duración de los viajes o los modos de transporte, sino que incorporaron los tiempos de espera en el transporte público o las cuadras caminadas al transporte público, haciendo ahí una ilustración de este doble enfoque, digamos, ¿no? Que no es solamente la cuestión del transporte y los medios, que era el enfoque tradicional, sino también la percepción del usuario, ¿no? De las personas, el tiempo de espera, la caminata, son variables indispensables de la experiencia del usuario, ¿no? Y en particular, como les digo, del transporte público, que este es el último elemento metodológico que me parece interesante, y es que ellos recuperan, digamos, lo que serían los patrones socioterritoriales de movilidad, por un lado, pero también las políticas públicas del sector transporte para ver cómo dialoga en este doble juego, digamos, la demanda y la oferta, ¿no? Y ahí hay una componente, ya no sé por cuántas voy, pero cuarto o quinta, y que me parece importante, que es la observación de las diferencias territoriales de estos comportamientos, haciendo un análisis del modo tanto a nivel de la Cava como de las distintas coronas de la región metropolitana de Buenos Aires y sus corredores, lo cual ilustra que hablar de movilidad y acceso a derechos requiere ser observado en el territorio, independientemente de las características de los grupos sociales. Y por otro lado, recuperan dos políticas, digamos, que son muy pertinentes para la agenda actual, como es la subvención tarifaria al transporte público, analizando datos SUBE, que es de esas fuentes que son tan queridas hoy en día, ¿no? Vinculada con los Big Data y esas cuestiones, eso es muy importante, pero lo analizan desde el punto de vista de la subvención y de este nuevo subsidio a la demanda. Después recuperaré algunos hallazgos de cada una de estas cosas, ¿no? Y por el otro lado, una cosa me parece fundamental y con lo que quisiera concluir en los comentarios, es la recuperación del transporte escolar. El transporte escolar como servicio, que es uno de los tantos abandonados justamente por el interés de conocimiento. Entonces pasan a ser de esos vacíos de los que se conoce poco, y entonces es muy bienvenida la información diagnóstica, y sobre todo en este caso porque permite claramente tanto la subvención como el análisis del transporte escolar vincular con políticas públicas. Dicho esto, me voy a centrar en algunos hallazgos. Los dividí en tres o cuatro, creo, aspectos, ¿no? Por un lado, los hallazgos que vinculan con la clave de género, ¿no? Que es importante para el libro. Los destaco en función de, seguramente, tratar de articular con los otros ejes que las comentaristas van a recuperar, porque son los que anudan la trama del libro. Entonces, género.
e información muy interesante sobre la caracterización de aspectos de género en este viaje con motivo de estudio, ¿no? Yo les voy a leer algunos, si quieren, muy breves, ¿no? Acá, porque las autoras hacen un ordenamiento, autores hacen un ordenamiento del texto que es interesante, que hacen una recapitulación, eso es un recurso de edición que me gusta mucho. Y bueno, y entre otras cosas muestran, ¿no?, que los traslados por motivo educativo varían, como les digo, a lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Y aquellos hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes viajan más que los que no los tienen, esto pensado a nivel del hogar. También esas variaciones conforme al nivel económico, viajan más los hogares que tienen niños y asimismo de aquellos viajan más los hogares más pobres, lo cual ilumina allí ya una condición diferencial con respecto a los recursos de transporte y de movilidad que tienen los hogares. Y por último, sobre esta doble diferenciación, marcan los aspectos de género, diciendo, ¿no?, que son justamente las mujeres las que mayor cantidad de viajes de acompañamiento a centros educativos realizan. Y en estos términos me parece que es una lectura importante de remarcar, y como decía Laura, aportando las agendas de investigación que compartimos y el interés, por ejemplo, en el análisis a través de estas fuentes que son las encuestas de movilidad domiciliaria, aportar que este dato de que hay como motivos de viaje que son de género, como son aquellos vinculados con cuidado, no son solo aquellos de acompañar al centro educativo, sino también a la salud o las compras, y que nosotros hemos analizado junto con miembros del programa, en particular con Leda Pereira, tenemos una publicación que muestra la comparación de las 10 en modo que a nivel del país, y en los 10 aglomerados urbanos del país donde se hicieron estas encuestas, en todos los viajes con motivo de cuidado o reproductivo, si queremos llamarle, ocupan más del 60% de los viajes realizados por mujeres. O sea, del 100% de los viajes que realizan las mujeres, más del 60% en las 10 ciudades del país donde se analizaron son viajes por motivos de cuidado. No es solo en el AMBA, es lo que quiero decirles acá, o sea que es un hallazgo muy pertinente. Por otro lado, con respecto a la accesibilidad de los centros educativos y tratando de hacer recuperación de algunos hallazgos que sobre todo me lleven a iluminar este vínculo o aporte hacia las políticas públicas, obviamente que los autores trabajan con su diversidad y su diferenciación por grupo socioeconómico y localización territorial, pero yo voy a hacer la inversa y voy a iluminar ciertas constantes, ¿no?, más allá de las variaciones que son importantes y existen. Y es que por un lado, el viaje con motivo educativo es básicamente un viaje hecho por medios no motorizados, lo cual implica la caminata y a pie. Y esto en términos de política pública lleva a poner el foco en el espacio público. En el espacio público, tanto desde el punto de vista de sus infraestructuras materiales, como son las calles o las veredas o el alumbrado, como también en la inseguridad urbana, por ejemplo, ¿no?, que son todos temas muy presentes en la agenda pública. Eso por un lado, pero un segundo dato interesante que aporta el trabajo es que de ese más del 50% que en todos los ciclos de la educación se hacen como viajes no motorizados, en realidad son básicamente exclusivamente a pie, porque el viaje en bicicleta es muy marginal, es muy marginal. Yo acá me anoté, el mayor porcentaje es en el grupo de 3 a 5 años y eso significa un 4%. Y lo que es más curioso es que disminuye el porcentaje cuanto más grandes son los chicos. Y en la secundaria alcanza solo el 0,7%, siendo que en realidad los chicos tienen una edad con mayor autonomía, las escuelas secundarias están más lejos y el uso de esta movilidad motorizada, perdón, no motorizada, sino movilidad sustentable, es una gran oportunidad. Pensemos, sin ir más lejos, en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, cómo lo resignifica. Por otra parte, el trabajo muestra que
el uso de la moto es muy, muy marginal en todos los ciclos de la edad, aún en el 2010, ¿no? Y no sé cómo será ahora, pero no se va a haber modificado mucho, no alcanza el 0,3%, hay una vacancia, una oportunidad importante para cabildear en la agenda de política pública. Por otro lado, la importancia que tiene el transporte escolar, ¿no? Como les digo, el transporte escolar es sobre todo usado en el ciclo etario de la primaria, pero alcanza más o menos un 7%, o sea, es más importante que el uso de la bicicleta. Después voy a recuperar un poquito más esto de algunos aspectos sobre el transporte escolar. Y un último aspecto es que el peso del transporte público, me refiero a los medios masivos, ¿no?, de transporte público, alcanza como máximo el 43%, y eso en el caso de la escuela secundaria, siendo mucho menor en la escuela primaria y en la inicial. Esto me parece que pone en contexto otras movilidades, ¿no? Como les digo, la movilidad de la caminata, la movilidad del transporte escolar y la propia movilidad del transporte público enfocada a ciertos grupos etarios y a ciertos contextos territoriales. Me parece que es ya un conjunto de información importante y que, como les digo, en todos los casos se observa las desigualdades territoriales, ¿no? Yo solo voy a anotar un dato de color que tomé haciendo referencia a la ciudad de Buenos Aires, porque pensamos que, bueno, que es como, y lo es, el territorio más privilegiado, ¿no? Con mayor dotación de servicios públicos, sean de transporte como educativos, y también mejores condiciones del espacio público. Y aún dentro de esa homogeneidad se detecta con mucha claridad los contrastes que hay en términos de perfil socioterritorial entre el norte rico y el sur pobre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá me parece interesante cómo se ilumina con los datos del trabajo que en el norte rico hay, me estoy en los 15 minutos, el norte rico tiene más viajes en auto, digamos, para la secundaria, y el sur pobre tiene más viajes caminando al jardín. O sea, es muy claro de observar. Bueno, para cerrar, porque ya estoy en el margen de los 15 a los 20 minutos, voy a tratar de recuperar esos 2 o 3 aspectos que les digo que me parecen importantes en términos de vínculos a política pública. Por el lado de la SUBE, algo que marcan los autores, ¿no?, que si bien el boleto escolar y estudiantil puede alcanzar casi hasta el 100%, no está incluido el viaje del acompañante, ¿no? Solamente tienen algún tipo de subvención aquellos que ya la tienen de manera personal, ¿no?, por tener una asignación social, de atributo social federal, pero no por su condición de acompañantes. Yo he trabajado con el acceso a la educación en el caso de las mamás con hijos con discapacidad, por ejemplo, este es un tema nada menor, o de mamás que tienen que viajar con sus chicos más chicos porque no tienen quien se los cuide. O sea, son temas de agenda pública que me parecen significativos. Y por el otro lado, como les decía, el tema del transporte escolar, ¿no? Un tema que lo primero que emerge para mí, ¿no?, es la corroboración de que hay mucho vacío normativo, pero no necesariamente por este tema de que no se conoce cómo es, básicamente quizás es un vacío de conocimiento normativo, porque normativa hay, y no es solamente un tema de que hay normativa que es distinta y el tema de la coordinación, porque son normativas locales, una en la CABA, otra en provincia, y después cada municipio tiene, digamos, la potestad, digamos, de dar esas autorizaciones efectivamente locales. No solamente por eso, sino porque muestra un dato interesantísimo el trabajo, y es que no hay registros de prestadores interjurisdiccionales, que son los de jurisdicción nacional, los que hacen viajes, digamos, que atraviesan los límites de los municipios. Y nosotros, en un trabajito que venimos de publicar, que es el Atlas del Emmodo, justamente, ¿no?, que complementa esta fuente que ya les mencioné, lo que
hicimos es justamente hacer una cartografía de la movilidad por transporte escolar, y claramente van a ver ustedes ahí que existen viajes, y lo dice la propia Inmodo, en transporte escolar que son interjurisdiccionales, ¿no? Ahí se manifiesta, como en tantas otras temáticas, esa brecha, ¿no?, entre lo normado y la práctica, que me parece que es importante de iluminar, y también se señala en el capítulo un dato fundamental, por ejemplo, y es que en los registros que lleva la autoridad pública no se toma el volumen de personas transportadas, digamos, ¿no? Es una visión más bien de tránsito y de ver las habilitaciones de los conductores y de ver la cantidad de prestatarios registrados que hay, pero un dato importante para componer política pública sería, por ejemplo, eso, ¿no?, tomar conciencia de la información, de la calidad de la información que se genera, levantar este dato tan simple y poder, por ejemplo, nutrir articuladamente a la Autoridad de Transporte Metropolitana, que podría con muchísima facilidad, digamos, concentrar esta información que es tan central, ¿no? Tan central para vincular, como les digo, un aspecto de transporte con algo de cuidado y con algo de género, para colocarlo en la política pública. Por último, voy a cerrar con esto, ¿no? Algo con lo cual batallo desde hace mucho, y es destacar que el transporte escolar no es un servicio público, en términos del derecho administrativo. Es un servicio de oferta libre, no es un servicio público. Esto me parece que ya de por sí es un elemento central para colocar en la agenda de políticas sociales. Y considerando, digamos, ¿no?, las puntas, digamos, que deje el libro en otros capítulos, por ejemplo, en el que ahora seguramente va a referir Pilar Arcidiácono sobre los programas que vinculan con el cooperativismo, digamos, ¿no? Una posibilidad claramente cercana sería que estas cooperativas también existan, digamos, para transportes escolares, que sean fuente de empleo para mujeres, y una forma concreta de vincular estas políticas públicas de manera transsectorial, digamos, ¿no? De manera transsectorial. Hay acá un antecedente que yo desconocía y la verdad que destaco muchísimo por parte del capítulo, y es justamente la puesta en vigor a través de unas acciones de amparo de la ley 114, ¿no?, de protección integral de la niñez, que dio lugar a que aparezca la prestación a cargo del Estado de transporte escolar vinculada con los amparos de población residente en villas de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que justamente en términos de antecedentes de derecho, esto es algo, como les digo, que vincula con puntas de esta investigación y de este libro, y que en lo personal aliento a que prosperen, y por eso las recupero. Muchas gracias, hay muchos hallazgos para recuperar, así que los invito a disfrutar del libro y les cedo la palabra a las colegas. Muchísimas gracias, Andrea, sumamente interesantes, y empezamos ya el diálogo. Recuerdo para quienes nos están siguiendo por YouTube que pueden hacer preguntas también, que las vamos, o comentarios, o consultar el Atlas también que pusimos a disposición, y pueden hacernos llegar por esa línea. Pilar, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias Laura, hola a todos y a todas. Es un placer compartir este espacio, una producción más de este equipo ampliado, y un libro más de la colección de Derechos Sociales y Política Pública. Cuando conversaba con Laura y me invitaba, me siento parte de la casa, pero igual me invitaba Laura a la presentación, la idea era dedicarme a dos cuestiones tal vez, por lo menos señalar dos aspectos. Uno tiene que ver con el capítulo que escribimos junto con una amiga y colega, Ángeles Bermúdez, también investigadora
del equipo y una de las personas que para mí más conoce el mundo de la economía social y sobre todo del entrecruzamiento entre la economía social y el universo de los programas sociales, que es el capítulo que escribimos para esta publicación y que versa sobre el programa Ellas Hacen, y estaremos pensando todos, este programa no existe más, claro, tiene que ver con parte de lo que me parece que hoy está bueno reponer en la discusión, ¿no? Los cambios tan vertiginosos del mundo de los programas sociales, que es el campo que a mí me ocupa, pero por otro lado, tratar de traer a la discusión una línea de trabajo que en el equipo de investigación, tanto nosotras como muchos de los colegas que están aquí presentes y otros que están siguiendo a través de las redes, vienen trabajando, que es el mundo amplio, diría, de las transferencias de ingresos, que hace ya 30 años ocupan parte central de la política social argentina. Entonces, en este sentido, trabajar en la presentación de hoy en estos dos niveles. ¿Por qué digo esto? Nosotras en el trabajo con Ángeles, cuando traemos el Ellas Hacen, lo traemos dentro de una visión ampliada de las transferencias de ingresos. Es decir, primera cuestión, no consideramos las transferencias de ingresos ni en esta producción, ni en general en el equipo, en las distintas producciones, en las tesis, en las investigaciones, solamente acotadas a los programas condicionados de transferencia de ingresos, los viejos PTCI que conocimos y estudiamos, sino que tenemos una visión ampliada para comprender este universo, por cierto, muy diverso, ¿no? Que nos trae al Ministerio de Desarrollo Social, pero también nos trae un organismo de la Seguridad Social hace algunos años ya, como ANSES con la asignación universal, entre otras intervenciones. En este sentido, las transferencias de ingreso han ocupado en las producciones nuestras un lugar, yo diría, más que protagónico, ¿no? Y esto refleja básicamente el rol que han ocupado en los últimos años, en las últimas décadas, el proceso de masificación de las transferencias de ingreso en Argentina, ¿no? Digamos, ¿cómo asegurar? Bajo la pregunta de cómo asegurar ingresos en sociedades de mercado, en sociedades capitalistas, cuando la inserción en el mercado de trabajo bajo el trabajo asalariado es algo que por lo pronto no es accesible para todos, es cada vez para menos. En este sentido, digamos, son políticas que hacen al corazón de la discusión sobre el bienestar, a la discusión sobre la política social, y expresan de una manera este desacople, ¿no? Entre las estructuras históricas de la política social y de la forma de asegurar los riesgos de la política social, y estas nuevas situaciones laborales, de informalidad, desocupación, etc. En este sentido, en algún momento yo trabajaba la idea del mientras tanto, más que del mientras tanto, estas políticas han pasado a ser formatos de elenco estable, ¿no? Y la pandemia, de alguna manera, nos reactualizó esta discusión, y eso es algo que después me gustaría también dejar planteado, más allá de que el libro no llegó a ese momento, era un libro es un libro prepandémico. Pero me parece que un montón de cuestiones de los diferentes capítulos uno lo puede tirar, ¿no? Tirar de esos hilos y empezar a repensar en clave de cómo está estructurada la discusión política y moral hoy por hoy. Y además, digo, estas políticas están en el centro de la escena mediática, de la escena de la discusión del orden político, de aquello que es lo legítimamente reivindicable y aquello que no, ¿no? Estamos cansados de ver memes, campañas, que siguen mencionando sobre los consumos, los hábitos de aquellos que, los choriplaneros, los programas Argentina Descansa, y todas esas cuestiones que venimos viendo hace ya muchos años sobre estas poblaciones que reciben transferencias por parte del Estado. Que implican, ¿no? Y parte del trabajo que nosotros hacemos ahí con Ángeles, de alguna manera lo intentan mapear y lo intentan señalar para un programa, para el programa Ellas Hacen, nació en el 2013, que implica una cantidad de despliegues burocráticos, de comprobación de medios, de pruebas, de esquemas probatorios que se despliegan por parte de las burocracias estatales, para evitar, ¿no? Las trampas, los pícaros, las pícaras en este caso, porque son todas mujeres, para evitar los márgenes de arbitrariedad, y que someten también a las personas a una cantidad de condicionalidades, corresponsabilidades, etcétera, que también aspecto que después tiene otras aristas, otros matices, y genera recursivamente otras cuestiones en el mundo de la vida, de mujeres y de las familias. Pero en general, más allá de este programa, que es un programa, por cierto, hecho para mujeres
con más de 3 hijos, o mujeres que atraviesan situaciones de violencias, en un sentido muy amplio, ¿no? Tanto como la ley lo indica, son programas con orientación familiarista y son programas altamente feminizados. Esta es otra de la clave que hemos trabajado a lo largo de todos estos años y que tal vez a esta altura es obvio, pero es interesante reponer, ¿no? El componente familiarista y feminizado de los programas de transferencia de ingreso en Argentina y en la región. Con montos inestables, este programa también nos repone esta situación, montos inestables, que en realidad de lo que hablan entonces es de una posibilidad de pérdida del potencial desmercantilizador, del poder adquisitivo de las prestaciones, que es otro tema recurrente en la agenda de las transferencias de ingresos. Como vemos, son temas que no tienen que ver solo con este programa, sino que tienen que ver con una agenda, yo diría ya casi 3 décadas del plan Jefas y Jefes, pero antes también, ¿no? Masivamente a partir del plan Jefas y Jefes, pero antes también en el mundo de las transferencias de ingresos. Programas que se van concatenando, y esto lo vemos aquellas investigadoras por aquí que estudian las trayectorias de mujeres, van viendo sobre todo el mundo de concatenado de los diferentes programas sociales, y entre los cuales se inserta el Ellas Hacen como uno de los programas, y un universo, y aquí vinculo estrictamente con el contenido del capítulo, y un universo inmenso de condicionalidades, contraprestaciones, corresponsabilidades. Esto fue cambiando, yo sigo estos programas desde Jefas y Jefes, y un poquito antes también, digamos, y esto fue cambiando a lo largo de todos estos años, pero es importante que la cuestión de la ocupabilidad de los sujetos destinatarios ha sido un tema central, ¿no? Ha sido un tema central por parte de la hechura de las políticas públicas, y que tiene que ver sobre todo además con el componente, con el telón de fondo, un componente fuertemente trabajista, ¿no? En el sentido de la fortaleza simbólica y material que ha tenido el trabajo como organizador social en la Argentina, y entonces estos programas están bien permeados de esa lógica de la ocupabilidad de estos sectores en diferentes sentidos. El programa Ellas Hacen no escapa a este universo de las corresponsabilidades o las condicionalidades para aquellas personas que los reciben, en este caso mujeres, y tiene una particularidad. Es un programa que surge en el marco de toda una línea nueva, desde el 2003 en adelante, que incorpora en la política social y en los programas el mundo del cooperativismo bajo programas, el cooperativismo de trabajo y todas las diferentes acepciones que podemos encontrar en la literatura sobre programas sociales. Quiero decir, es la primera vez, a partir del 2003 en adelante, y en el 2009 con fuerza con la Argentina Trabaja, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que nosotros nos encontramos entonces con el mundo del cooperativismo, ¿no? Cooperativas creadas desde el Estado, por eso son llamadas en la jerga cooperativas bajo programa, pero asistimos a algo de lo que nosotras reponemos en este capítulo, al boom de las cooperativas. Entonces ya ahí el mismo programa nos mete, si no estábamos antes familiarizados, con el mundo de alguna manera de la economía social, con diálogos con el cooperativismo tradicional, ¿no? Que desde incluso momentos preformativos del Estado argentino venía dedicándose a actividades vinculadas con el bienestar. En este sentido, el programa Ellas Hacen como una parte, como un componente de lo que ha sido el gran programa Argentina Trabaja a partir de 2009 en adelante, en general no llega a armar tanta cantidad de cooperativas, sino que empieza a crear una cantidad de grupos precooperativos, donde parte de las tareas de contraprestación se vinculan fuertemente con tareas de terminalidad educativa o capacitación. Nosotras ahí, no voy a hacerlo demasiado largo porque el tiempo me va a empezar a correr Laura, pero nosotras allí recuperamos parte de lo que ha sido incluso el contenido de estas capacitaciones que intentan disputar los estereotipos de género, en el marco de aquello que se ofrecía, ¿no? Tareas en oficios, en plomería, rompiendo con la lógica de los programas sociales, de muchos de los programas, no todos, pero de muchos de los programas sociales de transferencias de ingresos que en general dejaban a las mujeres las tareas de peluquería y cocina como parte de los esquemas capacitadores conocidos. En este sentido, entonces, el programa requiere una cantidad de horas por parte de las mujeres. Yo quiero recordar en este espacio que las mujeres receptoras del programa Ellas Hacen son mujeres que además reciben la asignación universal, es decir, son mujeres que de alguna manera son interpeladas por distintos tipos de requerimientos para cobrar, porque además de la asignación universal entonces tendrían
que implica, perdón, la exigencia de condicionalidades de salud y educación para sus hijas e hijos, además tienen todo este pool de actividades que son requeridas por parte del Estado. Y recuerdo, digamos, más allá de que nosotras allí repasamos, y otros capítulos también, digamos, todo lo que ha sido, lo que generó, ¿no? Lo que generó en la vida de las mujeres las exigencias cooperativas, no solo desde el punto de vista de la carga, sino también desde la recuperación de ciertos espacios colectivos, ciertos espacios de grupalidad, que son altamente destacados por parte de las diferentes investigaciones, no solo estatales, sino de otros colegas y otros colegas, que me parece que son centrales, como esta doble cara de la condicionalidad, cuando se convierte entonces en un espacio de exigencia con un costado punitivo, porque sabemos que los programas tienen esto, ¿no? Digamos, si no se cumple con la condicionalidad, sea de la asignación universal, sea de cualquiera de los programas de transferencia de ingresos, se pierde la prestación, es decir, me anoto acá un cartel inmenso que dice la permanencia en los programas es un problema tan grande como los de accesibilidad que estudiamos hace muchos años, pero también en estos casos, en estos espacios donde las condicionalidades están atravesadas por espacios de grupalidad, por espacios de capacitación, por espacios de terminalidad educativa, que encima además, digamos, de alguna manera interpelan estereotipos de género, por ejemplo, como en el programa Ellas Hacen, bueno, también se generan otras cosas, que son parte de las investigaciones cualitativas que este libro también repone. En este sentido, la pregunta que nos hacíamos y que en su momento dio origen, y yo creo que después cuando releí en estos días el capítulo, creo que después fuimos para otro lado con Ángeles, tuvo que ver con, bueno, qué repertorios de política se les ofrece a estas mujeres para sostener entonces todas estas horas que están exigidas por el Estado para cumplir con una condicionalidad o una contraprestación, recordando que encima son madres con cantidad de niños o niñas y que mayormente están entre la edad de 18 a 39 años. Y ahí lo que vimos es algo parecido a lo que vimos en el resto de los programas sociales históricamente, por eso digo, nos interesaba recomponer una clave diacrónica de los programas sociales, más allá del caso Ellas Hacen y sus particularidades. La realidad en general es que la respuesta suele ser una respuesta autoconvocada por parte de las mujeres, suele resolverse por el lado de la informalidad de aquellos burocracias callejeras, aquellas capacitadoras, capacitadores que operan esos espacios y que logran de alguna manera que las mujeres vayan a cursar con sus niños, con sus niñas, pero no hubo andamiajes, ¿no? Andamiajes estatales que pudieran ofrecer ese respaldo, insisto, y esto no es una novedad, esto es más bien una constante. ¿Cuál es la novedad? Y creo que ahí por eso es interesante el diálogo que, digamos, vendo yo misma nuestro capítulo porque me parece y estoy convencida de que es interesante traer la discusión del mundo cooperativo. Creo que en parte los que vemos programas sociales, a veces vemos programas sociales y nos olvidamos entonces de recuperar todo el acervo que hay del mundo cooperativo hace muchísimos más años que el mundo de los programas sociales, y ahí está todo el universo de las cooperativas sociales, que nosotras reponemos algo de la discusión de, bueno, la OIT, la Alianza Cooperativa Internacional, SICOPA, es decir, organismos, actores organizados que están traccionando las discusiones sobre cooperativas sociales que justamente tienen como función, recién Andrea mencionaba algo vinculado con el tema transporte, pero como función dar respuesta a distintas cuestiones, servicios vinculados con servicios de proximidad, y en este caso entonces era una estrategia o sigue siendo una estrategia posible de articulación con las experiencias de los programas sociales. Es decir, los programas sociales vinculados con el mundo de la cooperativa nos dejan un montón de experiencia. En general se suele ver el lado de la mortandad que tienen, ¿no? Que se terminan los programas, se terminan las cooperativas, en muchos casos, en muchos continúan y se pueden rearmar. Digamos, de ver la posibilidad de trazar puentes en el mundo con el mundo tradicional de cooperativo, que ha sido, por cierto, bastante cerrado, ¿no? Cerrado a trazar puentes con el mundo de estas nuevas cooperativas, aspecto que trabajamos en otras publicaciones. En este sentido, insisto, digamos, la falta de lo que ha sido la articulación de que incluso estas cooperativas o precooperativas se pudieran convertir sus objetos sociales en cooperativas sociales,
para poder ser incluso trascender el armado de los programas. ¿Y por qué digo esto? Digo trascender porque en Argentina sabemos lo que señalaba al principio, que los programas van cambiando, se van superponiendo en muchos casos como placas tectónicas, pero también van cambiando. Y asistimos, y con esto casi termino, pero digamos, asistimos después a todo un proceso de descolectivización, descooperativización de los programas sociales bajo la gestión de Cambiemos, aspecto que no voy a ampliar ahora, pero que también hemos trabajado fuertemente a lo largo de estos años con el equipo. No te escuchamos, Pilar. Bueno, me parece que se le cayó la conexión. Bueno, estaba cerrando por suerte. Ya después se volverá a conectar y en todo caso al final sobre las preguntas le dejamos el espacio por el cierre. Laurana, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todas, a todos por la invitación. No hacía más que escuchar con mucha atención porque es cierto que cuando cambian las funciones, cambian el lugar de la escucha, ¿no? Entonces, cuando tenés que pensar estas políticas y los temas que me convocaron a formar parte de este prestigioso encuentro, el tema de las violencias de género desde el Estado, yo ahora estoy como subsecretaria del Ministerio, por supuesto que la escucha es otra, sin duda que es otra, y me quedé ahí con ganas de seguir escuchando a Pilar porque tocaba la última partecita después de que era un análisis sobre las cuestiones más actuales que me interesaba escucharla, así que esperamos ahora que pueda retomar. Yo creo que en principio leí el libro con mucha atención y con muchas ganas desde este lugar de la escucha de cómo repensar todos los temas de violencia de género en el marco de las políticas sociales. Creo que el primer gran hallazgo para retomarla, Andrea, tiene que ver con enfocar el tema de las violencias de género en el marco de las políticas sociales. Digo porque no es un dato menor en la forma en que se ha venido siempre enfocando las problemáticas de la violencia de género, mucho más pensada en términos de políticas seguritarias, en políticas que han abordado, digamos, la violencia de género en clave judicial y policial. Creo que eso ha sido, digamos, no solamente un modo de abordaje y de gestión estatal de las violencias, pensarlas desde un paradigma seguritario, desde un paradigma, reitero ahí, como muy enfocado en la respuesta judicial y policial frente a los casos individuales, sino que también desde el campo muchas veces de las investigaciones se resuena, digamos, toda la problemática de las violencias de género desde centralmente, diríamos, un enfoque que centraliza el problema en términos de abordaje judicial, con los enormes desafíos que genera, digamos, en términos conceptuales, en términos de definiciones de políticas públicas, y desde ese enclave, digamos, muy concentrado y que vuelve a resonar en el presente, que tiene que ver con repensar el tema de la violencia de género en un sentido más punitivista, ¿no? Ese parecería ese debate en el que se viene enmarcando incluso el propio feminismo, de repensar esa tensión entre violencia de género y punitivismo, como si fuese de alguna manera una encrucijada en la que es muy difícil de sobrellevar. Y me parece que estos 3 capítulos, que al menos forman parte de la última parte del libro, va superando, digamos, o pone en tensión parte también de ese dilema en que muchas veces el propio feminismo, o desde los propios feminismos nos lo planteamos, que es esa encrucijada entre violencia y punitivismo como si fuese la única forma de gestionar desde el Estado las violencias de género. Por el otro lado, me parece que el segundo gran dimensión que muestran estos 3 artículos que componen la última parte tiene que ver con esta posibilidad de pensar el Estado como un campo de disputa, donde está atravesado por múltiples tensiones, por múltiples contradicciones y por múltiples ambivalencias que permiten de alguna manera ir disputando sentidos adentro de las definiciones de las políticas públicas, ir disputando también formas de ejecutar esas políticas públicas.
Y por último, me parece que es central, digamos, en los tres artículos que le presté una mayor atención para poder traer en este comentario, que tiene que ver con la fuerte predominancia de la agenda del cuidado. La agenda del cuidado para repensar las políticas de violencia de género y en particular de violencia contra las mujeres. Y a mí me parece que ese concepto del cuidado que tensiona la forma en que se ha pensado las políticas en materia de violencia de género y que se ha pensado la gestión estatal en materia de violencia de género es clave para buscar estos intersticios que nos permitan encontrar otras respuestas a las formas de gestionar desde el Estado las definiciones de políticas públicas en materia de violencia de género que rompan con ese paradigma seguritario. Y ahí yo no quiero detenerme mucho tiempo, pero me parece que es toda una discusión para darnos en torno a esa concepción, en torno al paradigma seguritario de abordaje estatal de las violencias, que tiene que ver con, seguramente, digamos, con concentrar una mayor responsabilidad individual de las personas en contexto de violencia de género, encontrar salidas individuales a la violencia de género, ese concepto tan fuerte en las primeras definiciones de las políticas y de los planes contra la violencia de género, esta salida individual como una promoción por parte del Estado, de encontrar salidas individuales. Yo, de hecho, así hago muchos años de estudio sobre las políticas en materia de violencia de género en la provincia de Buenos Aires, y sin duda esta frase de las violencias se puede salir, y esa salida siempre es individual a partir de una activación individual, de una activación que busca la protección por parte del Estado, de una activación que busca el reconocimiento de una situación de violencia de género, una activación que siempre es individual, un Estado que espera y promueve esa activación individual para encontrar las salidas individuales a las situaciones de violencia de género, un paradigma seguritario que ha estado muy vinculado a la gestión del riesgo en clave individual, ¿no? Una instancia donde somos las mujeres centralmente las que nos ponemos en situaciones de riesgo, y el Estado en todo caso lo que hace es una regulación en torno a ese riesgo o cómo controlar esas situaciones de riesgo, y de ahí la enorme batería de políticas públicas que han estado concentradas en la seguridad individual, digo, desde los botones antipánicos hasta los múltiples apps y aplicaciones que hay para regular el riesgo de manera individual o activar, digamos, una instancia de protección en términos individuales, o desde las respuestas, digamos, en torno a las medidas de protección individuales, las tobilleras duales, las pulseras duales, que reproducen de alguna manera esa gestión seguritaria de la violencia. Y en ese marco también repensando un poco el trabajo que hicieron Valeria y Graciela en torno a los espacios de protección, también, digamos, como esa instancia muy vinculada a lo securitario de los refugios, las casas de medio camino, los hogares, que han estado, digamos, promoviendo de alguna manera estas instancias de una mayor regulación del riesgo por parte del Estado, de un Estado protector que regula las situaciones de riesgos en las que se encuentran esas mujeres, y muchas veces la mayoría mujeres, porque es cierto que la mayoría de estos dispositivos de protección son utilizados por mujeres, no por personas LGTBI+, digamos, como no binarias, digamos, centralmente están disponibles para situaciones de mujeres y sus hijas que promueven aún más estrategias seguritarias, ¿no? En clave seguritaria. Esa activación individual, ese paradigma seguritario estaba además como muy enfocado en términos de la responsabilidad individual, digamos, en la corresponsabilidad de las personas en situación de violencia de género, de no seguir exponiéndose a esas situaciones de violencia de género, porque si no también ahí tenemos un Estado que, además de protector, es un Estado que condena y promueve el no cumplimiento de los estereotipos de la buena víctima. Y a mí me parece ahí como muy importante recalcar cómo estos tres artículos que conforman parte de la última parte, que conforman la última parte del libro, empiezan a promover, digamos, instancias distintas para pensar la gestión estatal en el marco de violencia de género.
Sin dudas, en el contexto actual, ese paradigma seguritario de abordaje estatal de las violencias, a mi modesto entender, ha entrado, digamos, en una enorme crisis. Crisis en términos de dar cuenta y de dar la posibilidad de dar respuestas a personas en situación de violencia de género en un marco de gestión exclusivamente seguritario. Me preocupa, digamos, esta puesta en crisis que se manifiesta masivamente cada nuevo femicidio que conmueve a la opinión pública, por decirlo de alguna manera. Digamos, estoy pensando, digamos, en cómo ha resonado el femicidio de Úrsula en el marco de poner en tensión y en crisis ese paradigma seguritario, esa incapacidad de proteger exclusivamente por parte del accionar de la justicia y de las fuerzas de seguridad a las personas en situación de violencia de género, pero me preocupa lo que se contrapropone frente a esa crisis del paradigma. Yo podría hablar de qué estamos haciendo o qué estamos tratando de contraponer desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Mi pregunta, que lo hemos volcado, digamos, en varias de las acciones que forman parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, tiene que ver con si la contracara a ese paradigma seguritario es un paradigma de abordaje integral de las violencias, y frente a esa integralidad, ¿qué contempla la integralidad en el abordaje de las violencias? Porque hay muchas enunciaciones en torno a la integralidad, pero también, digamos, enunciaciones múltiples, y un debate que me parece que es fundamental darlo al interior del Estado, al interior de los feminismos, y también, digamos, al interior de los campos académicos o de investigación. ¿Qué entendemos por la integralidad en sus múltiples dimensiones? Y ahí me parece que aparece, sin dudas, esto que el trabajo de Andrea Boria, digamos, nos trae en torno también al programa Ellas Hacen, que tiene que ver con el concepto de la autonomía que tanto se promueve desde el Estado, ¿no? Cuando pensamos en la integralidad, parecería que uno de los aspectos que se está pensando es promover la autonomía de las personas en situación de violencia de género. La integralidad vendría a generar las condiciones de alguna manera materiales o las condiciones también de abordaje estatal que promuevan la autonomía de las personas en situación de violencia de género, y ahí entramos otra vez en ciertas disyuntivas que el trabajo de Andrea me parece que trae poniendo mucha luz sobre esta instancia de cómo pensar programas que promuevan la autonomía sin recaer, digamos, o sin volcarnos en situaciones de reforzar determinados roles y determinadas tareas esencialistas que ocupamos las mujeres. Y ahí Andrea lo dice con mucha claridad, digamos, sin incorporar la dimensión del cuidado en estos programas de transferencia económica, de transferencia monetaria. Entramos desde el Estado a reforzar esos lugares tan esencialistas, a reforzar, digamos, un lugar muy paternalista por parte del Estado que refuerza el rol del cuidado, el rol de las tareas de cuidado, de la maternidad, desde las mujeres, de cumplir de alguna manera con la corresponsabilidad que cada uno de estos programas de transferencia han significado, y sobre todo programas Ellas Hacen. Dicho esto, me parece que el gran dilema vuelve a ser poner como en eje la problemática de la violencia de género en el marco de las políticas sociales. Y digo que es un gran dilema desde la gestión también, porque yo le escuchaba recién a Pilar haciendo un profundo análisis de lo que significa, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social y las políticas sociales, y cómo pensar todo este marco de las políticas sociales desde un ministerio como un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que entra, digamos, en un lugar donde aparecería como central la necesidad de, desde su creación, transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos estatales y promover desde el Estado Nacional articulaciones con los gobiernos provinciales y municipales, que me parece, digamos, un componente más a tener en cuenta en el análisis de cómo ir generando estas políticas, y además con un movimiento feminista y organizaciones feministas con una enorme demanda y agenda, digamos, de participación en la definición de estas políticas públicas.
digo, no somos el Ministerio de Desarrollo Social, pero somos un ministerio que va generando algunos programas sociales. Digo, yo estoy pensando centralmente en lo que van a decir ustedes, muchas de ustedes, del programa Acompañar, como uno de los programas que impulsó el ministerio, enfocado especialmente a personas en situación de violencia de género, sin instalar como condición esencial una corresponsabilidad frente a esa transferencia económica, sin exigir una denuncia judicial o policial, digamos, rompiendo con esta cuestión de la necesidad de la judicialización o de la intervención de las fuerzas de seguridad para dar cuenta de que una persona está en un contexto de violencia de género, digamos, eso es como parte del no pasaje por ese paradigma seguritario, y en articulación con municipios y no con organizaciones sociales. Digo, porque eso ahí genera un campo de tensión muy importante en torno a las prácticas y a los procedimientos que se han ido, digamos, instalando como prácticas dentro del Estado Nacional y dentro de las organizaciones sociales, de ir, digamos, gestionando ante el Estado los programas o articulando directamente con el Estado cada uno de los programas sociales, y hacer jugar desde el Estado Nacional la articulación con los gobiernos provinciales y municipales en la creación de estas políticas, con las enormes dificultades que esto conlleva. Yo ahí dejo un paréntesis para las preguntas para dar cuenta de una instancia, digamos, central de discusión y de dificultades que hay sobre cómo ir generando estas políticas con la clara convicción de ir promoviendo el mayor compromiso y la mayor articulación entre el Estado Nacional con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales. Y ahí tendríamos como un gran paquete de temas para pensar de lo que significa no solamente la transversalización en el ámbito de los ministerios y de los organismos públicos, como puede ser ANSES o como puede ser el Ministerio de Obras Públicas, en todas las políticas que se van generando, digamos, en clave territorial por parte del Estado, sino de lo que significa transversalizar esta perspectiva de género en el diseño de políticas que articulan el gobierno nacional con las provinciales y con los municipios. Dejo ahí, digamos, un punto para poder seguir indagando y pensando estas instancias que significan esto que marcaban también en los trabajos que tienen que ver con pensar el Estado como un campo de disputa, ¿no? De sentidos y de tensiones en esas articulaciones. Por otro lado, digamos, en términos de lo que tanto Valeria como Graciela señalaban en torno, digamos, a las políticas de protección por parte del Estado, me parece que ahí hay un gran punto para discutir y repensar, que tiene que ver con la viabilidad de esos espacios de protección completamente desarticulados de otras instancias que se generan, digamos, en el abordaje de las situaciones de violencia de género. Yo creo que el gran problema de esos espacios tiene que ver con, otra vez, no generar de ninguna manera, digamos, no solamente procedimientos, instancias que generen una mayor institucionalización y una mayor vinculación con otros ámbitos del abordaje integral o de un abordaje más integral de las situaciones de violencia, sino donde refuerzan, digamos, esos lugares, no solamente seguritarios, sino de no promover la autonomía, de quedar, digamos, como lugares que yo diría, digamos, que actúan como casi como un depósito, como lo han dicho muchas personas, ¿no? Es un lugar de permanencia sin posibilidades de encontrar desde el Estado el desarrollo de proyectos de vida autónomos de estas personas. Y me quedé 2 segundos pensando, porque estuve la semana pasada en Posadas, en Misiones, y el único refugio que aparece con ese nombre, como un lugar de seguritario, digamos, completamente seguritario por parte del Estado, es una dependencia que está operada y monitoreada por el Servicio Penitenciario en la provincia de Misiones. Digo, como no estamos hablando de fines del siglo XX ni del siglo XIX, digamos, estamos hablando de marzo del 2021,
donde realmente, digamos, lo que aparece como dilema es el no cuestionamiento de esa agencia por parte del Estado, ¿no? Como si el Estado precisamente está cumpliendo, digamos, con esa medida de protección, operando esos lugares con agentes del servicio penitenciario, con, imagínense, procedimientos y un régimen de vida pancarcelario, ¿no? Exactamente, con un lugar con 21 habitaciones y 2 mujeres con sus hijos permaneciendo allí desde hacía 1 año y medio. Digo, y tampoco se cuestiona desde los gobiernos provinciales o desde muchas veces los propios funcionarios esa forma de proceder, y hay un reclamo desde las organizaciones sociales y feministas en Misiones de crear más de estas dependencias, ¿no? Más de estos lugares que protejan a personas en situación de violencia de género frente, digamos, a la inexistencia de otros espacios o de otras propuestas. Yo tengo una gran preocupación sobre eso, ¿no? Sobre cuál es la respuesta que aparece por fuera del modelo seguritario, qué es lo que se propone, no solamente desde el Estado, sino también desde los propios feminismos, desde las propias organizaciones sociales, territoriales, que están trabajando, entre comillas, acompañando a personas en situación de violencia de género. Y por último, para terminar, no por ello me parece menos importante rescatar todo el aporte que hace el trabajo de Natalia y Lucía sobre el acceso a la justicia, a la no justicia de personas en situación de violencia de género, y cómo la justicia va de la mano o no va de la mano, digamos, con lo que ha significado el impacto de los cambios legislativos en nuestro país. Y otra vez me parece que el concepto de integralidad y este concepto de una ley que ha puesto, digamos, la integralidad como uno de los ejes fundamentales y la promoción de la autonomía de las personas en situación de violencia de género, entra en tensión con las prácticas más habituales del Poder Judicial. Y me parece, digamos, como muy interesante el rescate que hacen las compañeras de resoluciones judiciales, que hacen un esfuerzo de superar esa forma tan estigmatizante, estereotipada, y que refuerza los lugares de victimización de las mujeres en situación de violencia de género, que son las mayorías de las resoluciones judiciales, que actúan de manera, diría yo, como casi, digamos, como si fuesen repeticiones una tras otra de medidas de protección sin evaluar el contexto, sin promover ninguna acción creativa, ni que promueva, ni que utilice parte de las posibilidades que da la ley de violencia contra las mujeres, de otras medidas de protección a personas en situación de violencia de género, rescatar cuáles son las actitudes y los procedimientos judiciales que permiten dar una respuesta integral a las problemáticas de violencia de género, que no se centralicen inclusivamente en la regulación del riesgo, en la responsabilidad individual para evitar una situación de violencia de género, y que dan una respuesta de alguna manera más integral. Sin embargo, sin duda, el trabajo de Natalia y de Lucía rescata son muy pocas de estas resoluciones que aportan una salida más creativa y más integral a las situaciones de violencia de género. Y me parece que estamos ahí ante un nuevo desafío en el marco de pensar la reforma judicial en clave feminista y la necesidad de pensar una reforma judicial en clave feminista, que es cuál es la agenda de esa reforma judicial, cómo repensar el lugar de la justicia frente a las situaciones de violencia de género, porque a pesar de que el paradigma seguritario entra en crisis, seguramente frente a los casos de emergencia, frente a los casos de alto riesgo, la justicia tendrá que dar intervenciones, tendrá que intervenir, las fuerzas de seguridad deberán seguir interviniendo, pero ¿desde qué paradigma lo van a hacer? Y a mí me parece que ahí tenemos una posibilidad histórica importante, que tiene que ir necesariamente acompañada por políticas públicas desde el gobierno nacional, pero que también se hagan carne en los gobiernos provinciales y municipales. Estamos muy preocupadas por las respuestas provinciales y municipales frente a las políticas de violencia de género.
y me parece que ahí es un desafío importante para, otra vez, cuando pensamos en la transversalidad de la perspectiva de género, incluir, digamos, esa articulación entre los gobiernos, el gobierno nacional con los gobiernos provinciales y municipales. Bueno, eso me parece, digamos, como ejes fundamentales de la agenda que proponen los 3 artículos. Hice la lectura en esa clave, digamos, con esas preocupaciones, y dejo abierto, digamos, el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Laurana, súper integradas, hablando de integralidad. Primero quiero eximir a Andrea Gutiérrez, que tiene otro compromiso. Gracias, Andrea, gracias, nos va a quedar mucha agenda y vamos a consultar mucho el Atlas. La seguimos pronto y sentite libre. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra para preguntas y demás, aquí hay otras, y Pilar que tenía que redondear, pero me parece interesante, y Pilar seguramente va a estar de acuerdo, hay otros autores, y básicamente hay otras autoras del libro aquí, tenemos hasta las 19:30, o sea que tenemos unos minutines más para conversar y si hay preguntas, pero están aquí Valeria Talarico, está Graciela Di Marco, está Carla, ¿está todavía Carla? Sí, Carla Galeota, no está. Bueno, y sí está Andrea Boria, como autoras del libro que nos ha podido acompañar. Si ellas quieren tener unas primeras reacciones, será un gusto, si no le damos también la palabra a Pilar para que cierre sus ideas y recuperamos algunas preguntas. Bueno, Pilar. A ver, todo lo que podía pasar pasó, eso era obvio, así que estoy desde el teléfono, nunca usé el teléfono con datos para ver si podía subsanar este problema, hay mucha gente con clases adentro de la casa, dando o tomando clases ahora. Y el Zoom se cayó. En fin, Lau, nada más, 2 cuestiones y le doy la palabra a las compañeras. No sé hasta dónde se escuchó, pero un poco la idea del capítulo era provocar en clave de salir de cierta dicotomía también, que surgió y resurgió en la pandemia fuertemente en el mundo de las transferencias, de condicionalidades sí, condicionalidades no, de alguna manera atraer que el mismo programa en el mismo momento podía tener darle sentidos muy diferentes a las condicionalidades, ¿no? Yo lo mencionaba como presión, como carga, pero también como espacios de grupalidad, de contención, pero que también cuando uno ve los programas como van cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo, en realidad estos mismos programas que podían potenciar cierta condicionalidad, a través de la condicionalidad, ciertas improntas colectivas, luego pueden ser desactivados en improntas que llevan a caminos o a trayectos más individuales, o celebran trayectos más individuales. Es decir, me parece que es importante, de alguna manera, empezar a robustecer esa discusión sobre los sentidos de las condicionalidades, y por último, digamos, al calor del surgimiento reciente, bueno, ya hace algunos meses, pero en la pandemia uno tiene el sentido del tiempo, del nuevo potencial trabajo, como programa del Ministerio de Desarrollo Social, que de alguna manera recupera algunos estos elementos. Me parece que estas discusiones, mirar para atrás, mirar de las experiencias históricas que hemos tenido con los programas, con el mundo del cooperativismo tradicional, con las dificultades normativas para subsistir por parte de las cooperativas vinculadas con el Ministerio de Desarrollo Social, me parece que son importantes nudos críticos de la agenda de investigación que debemos continuar a fin de lo que se propone este libro y este equipo, ¿no? En general, retroalimentar también la hechura de las políticas públicas. Laura, dejo acá y para el resto de las compañeras y compañeros, bueno, y a disposición mientras la conexión me dé. Gracias. ¿Alguna de las autoras quieren tomar la palabra? También está Marisa Miodowski, que nos está acompañando aquí. Marisa participó mucho en el proyecto, en su función dentro del gobierno de la ciudad, y fue una interlocutora muy destacada
en muchos de los temas que trabajaron. Así que está abierta, y a los otros investigadores del equipo que también. Quien quiera tomar la palabra, así vamos cerrando. Graciela. No, muy breve. Bueno, llegamos por fin a la presentación del libro, Laura, tan esperado. Yo solamente quiero agradecer a las comentaristas porque han iluminado muchos aspectos de los capítulos que tomaron, y seguramente van a quedar otros para seguir trabajando. Y simplemente quiero mencionar que mi cara mostraba cierto placer por escuchar la Laurana, desde el punto de vista de pensar otro enfoque, otro modelo para trabajar las violencias contra las mujeres, sobre todo para las mujeres en situación de violencia concreta, y me pareció muy interesante su enfoque, me pareció además muy interesante y muy como da esperanzas que se esté replanteando estos dispositivos que nosotras con tanta meticulosidad seguimos en el capítulo. Y esta cuestión meticulosa tiene que ver con que nos basamos en un trabajo de la tesis de doctorado de Valeria Tagliarico, que encabeza la autoría de los capítulos, que me parece que es importante tener en cuenta. Incluso hago la promoción del libro que sacó con su doctorado, para pensar esto que decía Laurana, para pensar alternativas para trabajar estas cuestiones y no repetir modelos perimidos, y poder avanzar en otra forma de entender que las mujeres en situación de violencia necesitan cuidado, necesitan autonomía, necesitan una serie de cosas, pero no ciertamente desde un enfoque que controla, en un enfoque que las aísla, a ellas, a sus hijos. Bueno, y el extremo que contó Laurana de Posadas sería como el extremo, pero si están haciendo un relevamiento seguramente lo van a encontrar en algunas otras provincias. Así que bueno, eso, simplemente agradecerles mucho y ponernos a disposición, por supuesto, porque este tipo de trabajos tienen el propósito, el horizonte de contribuir de alguna manera, no para que se haga lo que dicen los capítulos, simplemente para inspirar a las hacedoras de políticas, en este caso, y con mucho orgullo, para ir más allá de lo que decimos nosotras. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. No sé si Andrea, Valeria quieren decir algunas palabras, Marisa. Si no, volvemos a las comentaristas. Yo Sí, simplemente decir, y retomando la locución de la colega precedente, que claramente esto es súper inspirador y aliento a seguir haciéndolo, no solamente durante las conclusiones, sino también durante la elaboración de los proyectos de investigación. Ahí Pilar mencionaba, esta fue la pregunta con la que arrancamos la investigación, después disparamos para otro lado, como me parece muy positivo esto de que los funcionarios, y Laurana lo sabe muy bien ahora en su tremenda responsabilidad, estemos más cerca de la producción académica, pero no solamente al final, sino como lo hicimos en este seminario, en el proceso. Lamento mucho que se haya ido Andrea, porque muchas de las cuestiones que ella mencionaba, seguramente hoy cambiaron, ¿no? con la pandemia, y surgen nuevas preguntas que a mí me gustaría poder acercarle y trabajar de manera conjunta para tener nuevos resultados y repensarlos. Sin ir más lejos, digamos, el uso de la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires al menos aumentó muchísimo, y hay una política de incentivar que se use la bicicleta para ir al colegio con la financiación de la infraestructura, no solo de la bicicleta, sino de los bicicleteros, de los colegios y un montón de otras cosas, pero seguramente falta mucho más, y pensarlo también mejor desde una perspectiva de género que cruce los temas de cuidado, de cómo llegan, quiénes nos llevan, etc. Entonces, yo a disposición,
para seguir investigando, para seguir aprovechando los datos, que son pocos, pero no tan pocos. Ahora, mi nuevo rol desde la Dirección de Estadística y Censo, tenemos la intención de que toda la producción estadística se use mucho más por los investigadores y que sus hipótesis y sus resultados vuelvan hacia la gestión para alimentar la política pública, así que celebro estos espacios y cuenten con nosotros para seguir construyendo este diálogo. Muchas gracias, Marisa. Entonces, si no hay más comentarios, reacciones, agradecer muchísimo en primer lugar a Laurana, en segundo lugar a Pilar, a todo el equipo de investigación, en Graciela, en Valeria, en Andrea y en todos los autores que trabajamos, que fue siempre un desafío trabajar no solamente interdisciplinariamente, sino también interinstitucionalmente. Los desafíos que Laurana tiene hoy en el ministerio de conformar mesas, de trabajar sobre planes nacionales, en la academia también los asumimos cuando hacemos estos trabajos con tradiciones, con dinámicas y con metodologías, que solamente con un buen diálogo y con muchas ganas de cooperar y de poner una agenda conjunta, una agenda de investigación, una agenda de recomendación de política se logra. Y creo que eso lo logramos en este proyecto. Habíamos participado muchos de nosotros en otro proyecto, pero creo que fue muy linda experiencia y creo que en esto tenemos una visión compartida. Agradecer, como les decía, a todo el equipo, la asistencia, están todos aquí, no los voy a nombrar, pero también al Instituto Gioja, que es nuestra sede, nuestro instituto donde nosotros desarrollamos nuestra tarea de investigación, y además también, particularmente en este caso, a Martín y al equipo del instituto que nos acompañó en este Zoom. Va a quedar por YouTube, después lo vamos a subir a la página del DSPP, y Laurana, te comprometemos, como a Marisa también, para seguir en esta dinámica. Nosotros vamos a seguir, nos vas a seguir encontrando en los mismos lugares, y va a ser realmente un gusto seguir pensando líneas y estas agendas emergentes después de la pandemia. A quienes quieren, compartimos por el chat la posibilidad del libro, está disponible también Baja Libros de la editorial Biblios, y bueno, a disposición. Así que muchísimas gracias, un lindísimo encuentro, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias, Lau. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Valeria, y Graciela por el trabajo. Gracias a vos. Sí, ya nos quedaremos, si estamos en vivo, seguimos en vivo. Después hablaremos entonces. Y después nos tomamos un café. Y después nos tomamos un café. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.